Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Buenas tardes, un saludo desde Costa Noroeste, este canal que a tantos lugares está llegando y de tanta bendición está siendo para muchos de ustedes que buscan el horario de las 3 de la tarde o las 2:40 para así poder ver este programa. De verdad es una bendición tener un lugar como este donde podamos tener una manera de llevar el Evangelio a tantas personas que por alguna razón no pueden venir por la iglesia o no pueden entrar en contacto con nosotros. Es ustedes, de verdad que estáis ahí detrás de la pantalla o delante de la pantalla, los está viendo. Yo estoy muy contento y soy muy feliz al saber que hay mucha gente que en muchos lugares de España, y te digo de España a través de internet, pero a través del mismo Costa Noroeste, podemos estar llegando desde Algeciras hasta Huelva. Y eso a mí me llena de alegría, saber que el Evangelio está siendo de bendición a mucha gente. Bien, pues un día más con vosotros y hoy he querido buscar un tema. Se lo he sugerido a una persona que ustedes conocen porque ya ha estado más de una vez con nosotros. Se llama Serafín Porcel. Este hombre es asturiano, lleva ya en Rota, me decía hace un momento, 9 años, está casado, tiene 2 hijos y bueno, ahí está haciendo el ministerio cristiano como pastor en Rota. Le hablé de una idea y bueno, el Señor lo ha ido guiando y ha encontrado un texto que vamos a usarlo como base. Es muy importante el texto. Yo le decía a él hace un momento, este texto lo conozco yo desde muy jovencito, ¿vale? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Mateo 7, 13 y 14. Si tiene tu Biblia a mano, cógela y puedes ir verificando los textos que vamos citando. Pues paso a presentarle a Serafín. Pues Serafín, muchas gracias por atender a esta voz de emergencia, como siempre ocurre en estas cosas, porque no siempre tenemos el tiempo, pero bueno, gracias a Dios ha buscado el tiempo y estamos contigo. Gracias por venir. Pepe, es un placer como siempre estar contigo y con todas las personas que cada semana acompañan este programa, así que es un placer, estoy encantado. Además, hoy Redley nos ha preparado un café maravilloso, más no puedo pedir. Bien, hoy estamos con el café. Creo que es una hora de tomar café, ¿vale? Bien, Serafín, el tema es amplio. Tú me decías antes algo que me llamó la atención y me ha gustado la idea. De un camino estrecho y tosco a aquella serie famosa que quizá nuestros amigos, los más mayorcitos y menos mayorcitos pueden recordar, Autopista hasta el cielo, ¿verdad? Sí, así es. La semana pasada, mientras charlábamos y preparábamos un poquito el programa de hoy, pues me vino esta imagen de esa serie de televisión de los años 80, ¿no? Creo que por ahí la emitían. Autopista hacia el cielo, y pensaba, qué fácil es para el ser humano querer llegar fácilmente al cielo.
qué bonito, ¿no? Qué idílico es para el ser humano la idea de poder alcanzar algo tan hermoso como es la vida eterna, la salvación, el estar con el Señor disfrutando de sus bendiciones eternas de manera sencilla y fácil, es decir, por la autopista. Por la autopista. Donde hay muchos carriles, cada uno lleva el que cree que le va a llevar al sitio. Eso es. Y ha dejado al lado un camino quizá tosco, pero seguro, ¿no? Bueno, el texto que hemos leído, que nos sirve como base, nos habla de un camino que tal vez para muchos no sea atractivo, y pase quizás desapercibido, porque es estrecho y no es el camino que nos han enseñado o que nos gustaría transitar. Pero si somos honestos y somos fieles a lo que dice la Biblia, es el único camino que nos lleva a la vida eterna, a la salvación. Uh-huh. Y entramos un poco al tema. Yo te decía, cuando hablábamos el otro día por teléfono, para preparar un poco el guión, ¿dónde ha empezado la desviación o la autocomplacencia de creernos buenos, quizás no santos, pero buenos y buena gente y con derecho a ir al cielo si es que existe? También hay quien no crea que el cielo existe, pero si existe un cielo, yo creo que por mi manera de vivir y por lo que me han enseñado, yo voy camino al cielo. Sí, ¿dónde empieza esta desviación o esta deformación, vamos a llamarlo, espiritual? Bueno, valiendo la redundancia, esto empieza en el principio, en el origen. El ser humano siempre ha tenido esa inquietud, esa búsqueda de lo eterno, esa búsqueda del más allá, ¿no? Pero es en el mismo nacimiento de la Iglesia, en los primeros años de la Iglesia, donde ya empezamos a ver, y eso lo encontramos en el Nuevo Testamento, en las epístolas de los escritores del Nuevo Testamento, encontramos ya esa confrontación. Es decir, el mensaje del Evangelio es claro. Solamente por medio de Cristo, de la fe en su sacrificio expiatorio en la cruz y el arrepentimiento de pecados, recibimos la gracia de ser salvos. ¿Qué sucede? Que ya desde el principio, pues claro, a la Iglesia van llegando judíos, gentiles, de diferentes contextos, diferentes trasfondos religiosos también, y vienen con sus ideas. Ideas paganas, ideas espiritistas, ideas ocultistas, ideas religiosas de sus propios lugares de origen, que empiezan a mezclarse con las enseñanzas apostólicas y, tristemente, ahí mismo ya la Iglesia debe empezar a marcar territorio. Y cuando hablo de la Iglesia no hablo de una institución, hablo de los primeros discípulos, de la Iglesia primitiva, hombres y mujeres que testigos presenciales de la vida y obra de Jesús y los que vinieron después. Y los apóstoles pues tuvieron que confrontar esas ideas que al final van al mismo objetivo, tienen una misma un mismo objetivo, y es el de desviar al ser humano de la salvación. La meta es clara: que el hombre crea que es salvo, pero sin serlo. Y esto lo vemos ya desde el origen. De hecho, el apóstol Pablo, en sus diferentes epístolas, lo vemos en Hechos, cómo confronta a un tal mago Bar Jesús. Después vemos cómo ya se confronta el gnosticismo, que es una secta del siglo I, el apóstol Juan, Judas, el apóstol Pedro, Pablo a los colosenses, a los corintios, también las epístolas pastorales a Timoteo, le enseña a cómo confrontar con el evangelio de Jesús este tipo de ideas, ¿no? de doctrinas que atentan contra el camino de salvación, porque atentan contra la naturaleza de Jesús, atentan contra el origen y el motivo por el cual Jesús vino a la tierra. ¿Es un placebo religioso? Sí, es una forma de autoengañarnos, para no transitar por ese camino estrecho, para hacernos creer que estamos a cuentas con Dios, que hemos recibido la salvación de nuestras almas y la eternidad, cuando en realidad no es así. No es así, porque seguir a Jesús tiene un precio, y Él lo dijo.
llamaríamos al segundo y tercer siglo siglos de oscuridad, donde empieza prácticamente, o se marca más la oscuridad, digamos, la oscuridad en el cristianismo. Vamos a seguir llamándolo cristianismo todavía. Sí. Bueno, es verdad que las herejías en cuanto a la salvación, a la persona y naturaleza de Jesús, la obra de Jesús, nacieron ya desde prácticamente el principio. Los siguientes periodos, los siglos que vinieron después, estuvieron marcados también por la aparición de este tipo de teorías y de falsas doctrinas. Tenemos el montanismo, tenemos el pelagianismo, donatismo, unos nombres así un poquito raros, pero que todos ellos de alguna manera atentaban y afectaban a la visión que el ser humano debía tener, la visión correcta debía tener para hallar la salvación. Ahora, el cambio drástico, por así decir, ese giro ya que introdujo al cristianismo, la cristiandad, como queramos llamarlo, en siglos, hablamos de un milenio, y más de oscuridad, de oscurantismo, fue cuando en el siglo IV el cristianismo, que hasta ese momento había sido una religión perseguida por los emperadores con mayor o menor intensidad, emperadores romanos me refiero, pasa a convertirse con el emperador Constantino en la religión oficial del Estado. ¿Qué sucede? Que cuando algo pasa de perseguido a preponderante, se puede convertir en perseguidor. ¿Por qué? Porque al final el cristianismo empezó a adoptar, ¿no? La Iglesia empezó a absorber, asimilar costumbres que venían del paganismo, tradiciones y ritos religiosos provenientes del paganismo y del sincretismo religioso del panteón romano. Lo cual hizo que las verdades del Evangelio y sobre todo las verdades en cuanto a la salvación se fueran diluyendo para dar paso a tradiciones. Y como los que vivimos en España y hemos nacido y crecido en un ambiente mayoritariamente católico, apostólico, romano, sabemos que la tradición se equipara a la Sagrada Escritura. Los mandamientos de hombres que Jesús denunciaba en los religiosos de su época están a la altura de lo que la Biblia enseña. Y evidentemente esto ha traído no solamente confusión, sino mentiras en los corazones de las personas, porque se les enseña que para hallar la salvación deben hacer o vivir o creer cosas que contradicen la Biblia y por lo tanto les impiden entrar en ese camino de salvación y transitar por el camino angosto. Cuando dice en contra de las Escrituras, dice: estamos en contra de las doctrinas y de las declaraciones que Jesús, el Hijo de Dios, hizo. Eso es. Sí. Eso es. ¿Cómo se explica que la Iglesia, vamos a llamarla, ya que tú lo has mencionado, la Iglesia católica, estuviese en contra de la doctrina de Jesús, enseñando ideas que ni pasó por la mente de Jesús, vamos a decirlo? Bueno, evidentemente ese es un tema muy amplio para debatir y discutir, y hay material extensísimo en cuanto a ello. Pero creo que uno de los aspectos fundamentales es precisamente el mezclar el Evangelio, la religión, con la política, con los asuntos del hombre, con el utilizar, como sucedió, la religión como una herramienta de poder y de manipulación de las masas. Bien, ¿vale? Bien. Eso lo hemos ido viendo y lo seguimos viendo a día de hoy con otras muchas religiones de diferentes tipos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que al final cuando mezclas, y quiero que se me entienda, lo humano y lo divino, porque Jesús era hombre y era Dios, pero él, como hombre, vivió lo que tenía que cumplir como Dios. Entonces, él no usó su divinidad, como dice en Filipenses capítulo 2, como algo para aprovecharse de ello y hacer cosas. No. Él usó su divinidad para despojarse de esos derechos y caminar como hombre para que ahora nosotros pudiéramos tener esa relación con el Padre y ser salvos. Cuando el ser humano utiliza eso que Dios nos ha dado, esas enseñanzas maravillosas, para dominar, controlar, manipular y sacar beneficio a costa de otros, evidentemente todo se tergiversa, se manipula y se extravía. Y eso es lo que pasó, con otras muchas connotaciones y más implicaciones, con
el tema del mensaje de salvación, el Evangelio, las enseñanzas sencillas de Jesús y cómo fueron derivando en otra serie de enseñanzas que nada tienen que ver con las propias de Jesús. Unido a esto, y ya termino, la ignorancia. Promover la ignorancia. Promover la ignorancia entre el pueblo. Es muy fácil engañar a alguien que no sabe de lo que le estás hablando. Perfecto. Es muy fácil engañar a alguien que no sabe de lo que estás hablando. Por eso, y es algo que mucha gente desconoce, pero es que durante siglos la Iglesia establecida prohibió la lectura de la Biblia y persiguió a quienes leían o a quienes compartían las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque la ignorancia es uno de los mejores métodos para manipular y engañar a la gente. Les convenía mantener a la gente alejado de la verdad. Eso es. Que el Evangelio enseña. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si le negamos que conozcan esta verdad, siempre serán nuestros siervos. O nuestros esclavos, porque van a creer lo que nosotros queremos que crean. Entonces, en cuanto a la salvación, hay muchísimas doctrinas que son fundamentales, que la palabra nos habla, o sea, la justificación, para que nosotros podamos entrar en el cielo, por ese camino estrecho, ese camino angosto que Jesús transitó. O sea, nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos. Sí. No hay obra humana que pueda hacer eso. En cuanto a eso, Jesús lo dijo claramente y los apóstoles, empezando por el apóstol Pablo, lo dejaron claro. O sea, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, no hay más. Es por la fe y no es por las obras. O sea, por su obra hemos sido justificados. O sea, Dios nos reconoce como sus hijos cuando reconocemos el sacrificio de Jesús, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, porque según Romanos 3:23, todos somos pecadores sin excepción. Y para eso vino Cristo. O sea, de tal manera nos amó, que aun siendo pecadores, Él entregó su vida por nosotros. Pero esa justificación, ese acto de justificación, solamente Cristo puede ofrecerlo. Y por la fe, y con la fe, abrazamos ese acto. Se enseñó durante siglos que había otras muchas maneras de ser justificado. Por las obras, por las penitencias, por el cumplimiento de ciertos sacramentos. Ya cuando entramos en la Edad Media avanzada y vemos el tema de las indulgencias, que fue lo que a Lutero ya le hizo estallar la cabeza, pues... entonces, son cosas fundamentales que contradicen. Cuando ya nos dice que... ¿a quiénes dio potestad de ser hechos hijos de Dios? A los que creyeren en su nombre. Y creer en su nombre no solamente creer, o sea, es creer en Él, creer lo que Él hizo, creer en su palabra y obedecer a su palabra. Uh-huh. Y de repente te dicen que si naces dentro de una institución, te echan un poquito de agua en la cabeza cuando naces y te inscriben en un libro, tú ya eres salvo. Y te llevan toda tu vida creyéndote, haciéndote creer que eres salvo. Eso contradice totalmente lo que Jesús nos enseña. ¿Por qué durante siglos eso pudo tener lugar y pudo desarrollarse con impunidad? Bueno, por la ignorancia. Estaba prohibido. Y lo que se enseñaba, pues venía evidentemente manipulado. Pero esto no pasó. Solamente, no quiero que parezca esto una crítica mordaz contra la iglesia establecida en esos siglos. No, eso ha pasado incluso dentro de la propia iglesia evangélica, como la podemos llamar, o dentro de los movimientos protestantes, como podamos llamarlo, o movimientos cristianos, dándole el nombre que le demos. O sea, siempre y cuando el creyente individual no conozca la Escritura, no sepa de primera mano qué es lo que Dios le está diciendo, es muy fácil que ese creyente o esa persona que se acerca con un corazón sencillo a Dios sea engañado. Uh-huh. Qué bueno cuando Jesús dijo: yo soy el camino, Él, no una autopista. Eso es. No una autopista. Eso es. Soy el camino, la verdad y la vida. No hay muchos carriles para llegar al cielo. No, hay uno solo. Hay uno solo. Guste o no guste,
hay uno solo. El dicho que quedó para la historia, todos los caminos conducen a Roma. Es una frase que venga del Imperio Romano como parte del Imperio Romano, y era una gran verdad. Sí, sí, sí. La capital del mundo era Roma, y todas las carreteras o caminos que prepararon los romanos, todas conducían allí, ¿no? Y aún en España tenemos todavía trozos de aquellos caminos, ¿eh? Aquí en nuestra propia Andalucía y ahí por Utrera hay un trozo de camino. Quiero decir, ¿cuántos caminos? A ver si nos pudieran mencionar algunos que lo tengo aquí un poco especificado, que la gente ha inventado carriles en esa autopista hacia el cielo. Cuando el dueño de casa se levante de la mesa y cerrando la puerta se queden ustedes fuera, le tocarán diciendo: Señor, ábrenos la puerta. Pero él les dirá entonces: no sé quiénes son siquiera. No basta participar de su mesa, no basta alguna prédica intensa, no basta decir eres mi Señor a plaza llena, aunque hay muchos que lo intentan, son muy pocos los que entran por la puerta estrecha. Dirán que eran asiduos a los cultos en iglesias y que habían partido el pan en la misma mesa, y llorarán entonces cuando Abraham y los profetas estén dentro del reino y ustedes se queden fuera. No basta participar de su mesa, no basta alguna prédica intensa, no basta decir eres mi Señor a plaza llena, aunque hay muchos que lo intentan, son muy pocos los que entran por la puerta estrecha. Bueno, el primero es, como decía antes, si naces dentro de una institución, pues ya eres salvo. Si cumples unas ciertas normas, ya eres salvo. Si sigues una serie de sacramentos, ya eres salvo. Si eres una buena persona, hombre, ¿cómo Dios me va a mandar a mí al infierno? Si yo soy una buena persona, yo no mato, yo no robo, Es decir, todo aquello que nos propongamos como un medio para alcanzar la salvación, pero que no figure dentro del requisito que Jesús estableció, es un medio, es un mecanismo falso. Es un camino falso. Es un camino falso. Yo sé que vivimos una época, y tal vez al final del programa lo mencionaremos brevemente, ¿no? Vivimos una época relativista, ¿vale? Donde todo es relativo. Sí. Es tu opinión, es mi opinión, ambas son válidas. Y claro, el cristianismo bíblico es absoluto y se sustenta sobre la base de verdades absolutas. O sea, Dios es. Punto. Jesús es Dios. Punto. Solamente por medio de Cristo, por medio de Jesús, hay acceso al Padre. Punto. Hay un cielo, hay un infierno. Punto.
Por la fe recibimos la gracia, el acceso al Padre. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Punto. Solo Cristo puede darnos salvación. Punto. ¿Qué quiero decir con este punto? O sea, verdades absolutas. Verdades sencillas, para algunos dolorosas, pero absolutas. Y en una sociedad posmoderna, pero que ha heredado mucho de lo que hemos vivido durante los siglos de atrás y que al final es el reflejo del corazón del ser humano, que no quiere ser gobernado y que no quiere tener que rendir cuentas a nadie, pues claro, todo es relativo. Pero nuestra fe, la fe del creyente, no de los evangélicos, católicos, no, la fe del creyente, del discípulo de Jesús, es una fe que está basada en absolutos. Dios es, Dios dice, Dios ha hecho, Dios hará. Son absolutos. Depende de nosotros creer o no creer. Y son absolutos que confrontan, que van en contra de nuestra naturaleza. Porque desnudan nuestras miserias, como diríamos. Desde los tiempos más ancestrales, el ser humano ha intentado agradar a los dioses. Lo podemos ver en las sociedades más pretéritas, más antiguas, desde la prehistoria. Vamos a las cuevas y vemos en los dibujos que vemos en las cuevas, en esos pictogramas, nos encontramos cómo el ser humano intentaba tenía rituales para aplacar la ira de los dioses. Vas a Egipto, vas a Mesopotamia, en Amerindia, en lo que es ahora Latinoamérica o América del Norte, ves que todas las civilizaciones han tenido esa inquietud, ¿no? por alcanzar el más allá y ese miedo a que lo que haya detrás, que le hemos dado muchos nombres, no esté contento con nosotros, ¿no? Y rituales para aplacar la ira. Pero todo estaba fundamentado en qué puede hacer el hombre para alcanzar el favor de Dios o de los dioses. ¿Qué tengo que hacer? Le dijeron a Jesús. Eso es. Y era muy religioso. Eso es. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Eso es. Es la idea prácticamente que se ha ido cultivando por años, y al hombre creyéndose que él tiene que hacer algo. Claro. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque el hombre, al reconocer que es pecador y por lo tanto que es deudor, entiende o debe entender que hay algo que no puede hacer para pagar su deuda. Le pone en una situación, en una posición, nos posiciona en inferioridad. Y eso es lo que el hombre no quiere. ¿Por qué? Porque el hombre quiere sentirse o creerse vanamente el centro del universo, el centro de la creación, el origen y final de todo. Y no es así. Principio y fin. Eso es. Es autosuficiente. Sabemos que aquí el único que hay autosuficiente, inmanente, autoexistente, es Dios. Ajá. Dice la escritura en Juan 5:39 que Jesús animó a la gente. Quizás es una de las cositas que hoy podemos decir también a ti, y por eso te ofrecemos, en cada programa te ofrecemos regalarte una Biblia o algún libro, como en el caso de hoy, que te vamos a regalar la Biblia y un libro. Escudriñar. Jesús, esta fue la frase clave y Jesús la acuñó de esa manera cuando se dirigió a la gente de su tiempo, que también muchos de ellos eran ignorantes. Dice, escudriñar, leer, investigar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella hallaréis la vida eterna. Y ellas, en verdad, son las que dan testimonio de mí. Sí, que aquella Biblia, vamos a llamarlo de esta manera, del Antiguo Testamento, de la ley que tenían los judíos, daban testimonio de Jesús. Todo el Antiguo Testamento nos habla de una manera profética de la persona de Jesús. Por eso Jesús dice, si estudiaréis las Escrituras, veríais quién soy yo, pero como la ignoráis. Bien, el resultado que estamos viendo es dramático. Una sociedad, un mundo que dice, no quiero creer en la iglesia, pero quiero creer en Dios. ¿Qué imagen ha dado la iglesia? Y estoy contigo cuando dices que todas las religiones o denominaciones cristianas, no cristianas, incluyéndonos nosotros,
¿Qué imagen hemos dado para que haya más gente en la calle que dentro de la iglesia? Bueno, esto tiene dos lecturas. Que haya más gente en la calle que dentro de la iglesia o dentro del cuerpo de Cristo, el cuerpo espiritual de Cristo, o sea, Sí. los verdaderos creyentes, confirma precisamente el texto que tenemos como base, que el camino es angosto y muchos no quieren entrar en él. Independientemente de la imagen que como iglesia hayamos podido dar. Porque antes meditábamos y reflexionábamos, somos imperfectos, perfecto solo hay uno, y es Dios. Nosotros nos equivocamos mucho, aún intentando hacerlo lo mejor posible. Pero sí que es verdad que en ocasiones, a lo largo de los siglos, la iglesia no ha ayudado. Cuando hablo de iglesia, hablo en general. ¿Por qué? Porque se ha presentado un falso evangelio. No solamente a través de la enseñanza, sino a través del testimonio de las personas. ¿Cuántas veces hemos escuchado, mira, haz lo que te digo, pero no hagas lo que hago? Una frase mía acuñada hace mucho tiempo. Mucho tiempo. O sea, y tristemente eso todos en algún momento lo hemos vivido. Y claro, hay una incongruencia, hay una dicotomía, hay algo ahí que suena raro, que desafina. O sea, tú me estás presentando un mensaje que no concuerda con tu vida, con la vida de muchas personas que yo conozco. Pero claro, tú me estás presentando un mensaje que me dices que está en la Biblia, pero yo luego veo que en la práctica o en la aplicación o interpretación de eso que tú me enseñas, hay algo que genera mucha confusión y en ocasiones rechazo, unido al propio rechazo que el ser humano tiene hacia Dios, precisamente por ser Dios, y por no querer reconocerlo como soberano, como Señor. Pues claro, hace que muchos estén fuera. Pero en el tema que nos atañe, yo creo que fundamentalmente, si Jesús dijo que si hacemos su voluntad, si cumplimos sus mandamientos, somos sus discípulos, somos verdaderos hijos e hijas de Dios. Es decir, tenemos la salvación y la tenemos garantizada porque Él nos la garantiza. Pero eso, Jesús sigue en el siguiente versículo y dice, y conoceréis la verdad. Y esa verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad? Jesús dijo, yo soy la verdad. Y Jesús es el verbo encarnado, es la palabra encarnada. Es decir, que la palabra de Dios es la verdad. Jesús es la verdad. Jesús y la palabra son uno. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir para realmente saber si somos salvos o no? ¿Y cómo debemos serlo en el caso de que no lo seamos aún? A Jesús, a la palabra, que es la verdad, esa verdad que nos hace libres. Y es la invitación que yo hago desde este programa tan maravilloso y que por tantos años está proclamando la verdad del Evangelio. No presentamos una iglesia, no presentamos una denominación, no presentamos una interpretación más, no, presentamos la Biblia, sencilla y llanamente. Esa misma Biblia que te confronta a ti, que me confronta a mí, que nos desafía muchas veces en nuestra propia razón, en nuestros esquemas y paradigmas mentales, pero esa verdad que nos ha hecho libres, que sabiendo que somos imperfectos, inmerecedores del perdón de Dios, que somos inmerecedores del amor de Dios, lo hemos recibido con los brazos abiertos, sabiendo que aun siendo inmerecedores, el Señor ha querido amarnos y ofrecernos ese perdón por medio de la fe, arrepentimiento de pecados y una gracia inmerecida. ¿A dónde nos lleva el cristianismo postmoderno? Después de tantos siglos de oscurantismo y con ese boom que produjo el Renacimiento, con la Reforma Protestante, con el desarrollo de las universidades y todo eso que ha llevado al ser humano al desarrollo científico, tecnológico, ideológico que tenemos en el día de hoy, creo que estamos, personalmente, y es una opinión nada más, llegando a un punto donde, de nuevo, el oscurantismo está entrando en los corazones. ¿Por qué? Ahora estamos rodeados de ideologías que nos quieren imponer a la fuerza. Pero es que el posmodernismo lo que está haciendo es llevando al ser humano al mundo de la subjetividad y de las emociones. Lo que yo percibo, lo que yo siento, lo que a mí me apetece, lo que yo creo, cómo yo veo el mundo. Entonces, cuando entramos en esa subjetividad, entramos en el relativismo y ya no hay absolutos. Entonces ya no hay moral. Y aquí entramos en otro tema que es cómo uno sabe lo que está bien y lo que está mal. Bueno, depende de cómo lo veas. Y claro, ya no
vamos a la Biblia para que la Biblia, que es la palabra de Dios, que es la verdad, nos diga qué es lo que está bien y lo que está mal. Ya es como yo interpreto mi realidad para decidir si está bien o está mal. Por lo tanto, eso está afectando también a la Iglesia. Y esa libertad de pensamiento que todos debemos tener y de la que debemos disfrutar se está convirtiendo en un libertinaje, incluso dentro de la propia Iglesia como Iglesia universal. No estoy poniendo apellidos ni etiquetas, como la Iglesia, en el mundo de los creyentes. Libertinaje. Bueno, yo pienso así, tú piensas así. ¿Está de acuerdo con lo que dice la Biblia? No, pero no importa. A mí me va bien pensar así. Y no me meto contigo. Respeto tu libertad. Hay un grave peligro en eso. Sí. Hay un grave peligro en eso. Porque eso aleja a las personas también de la salvación. Nosotros no interpretamos la Biblia en base a nuestras emociones. Debemos hacer que la Biblia nos interprete a nosotros. Porque ella es la verdad. Ella es la que ha sido revelada por el Dios vivo que creó al ser humano y sabe cómo es el ser humano. Y sabe lo que el ser humano necesita. Cuando, yendo un poco hacia atrás, cuando están los apóstoles ahí, estamos en la primera iglesia, vamos a llamarla, ¿no? Empezando. El Sanedrín coge a Pedro y a Juan y le instigaron, le amenazaron para que nunca más predicara en el nombre de Jesús. Y ellos dijeron, piensen ustedes, ¿hacerle caso a los hombres o hacerle caso a Dios? Entonces, y ahí sigue, porque no hay otro nombre debajo del cielo. Y se lo diste a lo que tenían, como diríamos, la religión cogida por el mango. Es decir, lo que nosotros decimos es la absoluta verdad. Él dijo, no hay otro nombre debajo del cielo, sino el nombre de aquel crucificado, que habéis crucificado. Ese, y por ese nombre, ¿no? Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres para ser salvos. Sí, ¿qué les va a quedar esto, Serafín, de este posmodernismo que tenemos hoy en la calle? Bueno, el posmodernismo se sustenta en una base muy amplia, pero muy frágil, y es la sociedad de consumo y de bienestar. Entonces, mientras tengamos la barriga llena, podamos salir, podamos disfrutar, podamos estar entretenidos, pues no tenemos cosas importantes de qué pensar, ni de qué preocuparnos. ¿Qué sucede? Que eso es otra forma de engaño, de engaño. Y el posmodernismo dentro de la Iglesia también ha calado profundamente en ese sentido. ¿Qué camino angosto? Dios es bueno. Yo soy su hijo, yo hago lo que creo conveniente y como soy su hijo, Dios me va a bendecir. Perdona, Dios no bendice lo que no aprueba y Dios no aprueba lo que no sale de su palabra. Entonces nos autoengañamos viviendo en una sociedad de bienestar, una sociedad hedonista, una sociedad que nos entretiene constantemente para casi como cauterizar nuestra conciencia, cauterizar nuestra mente. Es todo como para mí es la Roma de hace 2000 años, pero moderna, pan y circo. Y mientras hay pan y circo, unos pocos se enriquecen, hacen lo que bien les parece y las masas se mueren de hambre. Y en este caso no es hambre física, es hambre espiritual. Y tristemente incluso dentro de la Iglesia. Porque cuando uno viene a Jesús, no solamente hallas la vida eterna, garantizas tu eternidad, sino que vives una vida plena aquí en la tierra. Cuando el profeta habla, dice que llamaréis a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Cree que se está refiriendo a esta época presente? ¿O esto ha sido en toda la época? Posiblemente esa profecía tenga diferentes dimensiones. Y él está seguramente hablando a lo que él creía que iba a venir en los siguientes años o siglos. Pero es algo que ha ido sucediéndose. La historia de la humanidad es cíclica. Es cíclica. Se repiten patrones, se repiten ciclos, se repiten épocas de formas diferentes, de maneras distintas. Pero el ser humano, en mayor o menor medida, siempre ha llamado a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Qué sucede? Que ahora, con la globalización, está todo mucho más extendido. Tú recuerdas, y es un ejemplo muy ridículo, ¿no? Pero
hace 20, 30 años, cada país más o menos tenía su propia forma de vestir, su propia cultura culinaria, su propio estilo. Todo eso se está perdiendo. Con la globalización, con Internet, o sea, al final tú vas a muchos países del mundo donde había su propia cultura, y de repente ves que todo el mundo viste igual, que todo el mundo ve las mismas series, que todo el mundo lleva los mismos coches, que todo el mundo come lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora ese a lo malo llamaréis bueno, más gente lo está pensando. ¿Por qué? Porque el sistema que contradice las verdades de Dios se extiende con el sistema globalista. Se extiende por todo el mundo. Alcanza a más millones de personas, cuando antes podía estar localizado en diferentes lugares. Incluso dentro del mismo país teníamos las distintas regiones, y le llamábamos así, regiones, hoy tiene otro nombre, regiones, y su traje pintoresco, y su comida pintoresca. ¿Qué era la comida especial en Asturias? Era la fabada, ¿no? Sí, oye, en Andalucía vamos a decir que fuera el gazpacho, por ejemplo. Por ejemplo. Sí. Oye, y ningún asturiano haría un gazpacho allí, porque allí haría su fabada. Entonces, realmente, creo que todo esto nos está llevando a eso, es decir, a una confusión mental que el hombre no tiene hoy nada donde agarrarse. Con el posmodernismo dentro de la Iglesia estamos alcanzando el mismo resultado terrible, dramático, que lo que hemos hablado hace unos minutos. Sí. ¿Por qué? Porque millones de personas creen que son salvas porque se sienten bien dentro de la Iglesia, pero en realidad sus vidas no han cambiado, no han sido transformadas por el arrepentimiento y el poder de Dios en sus vidas. Vamos a ir terminando porque el tiempo, sí, tú sabes, esto corre más que... vamos a decirle a la gente, dile a la gente que nos están viendo, estos amigos que fielmente nos ven toda la semana, dile en varios minutos, muy cortos, si están buscando a Dios, dile cuál es la clave. Bueno, es una muy buena pregunta, Pepe. Hubo un momento en que alguien en la Escritura buscaba a Dios. Y la respuesta que le dieron, dice, mira, para encontrarle tienes que creerle que le hay. Es decir, lo primero que tenemos que creer, queridos amigos, es que Dios existe. Sin esa base, estamos caminando en el vacío. Y después, pensar esto. ¿Tú crees que Dios existe? Y Dios lleva, desde antes de que nacieras, mirándote, pensando en ti, teniendo un plan bueno, teniendo buenas ideas, teniendo buenos propósitos para tu vida. Y eso también tienes que creerlo. Y lo último que te diría, después de creer que Dios existe y creer que Dios tiene un buen plan para ti, es que el Jesús del que estamos hablando no es un personaje histórico que ha quedado ahí en los anales del tiempo. Es una persona, que es Dios, pero es una persona real, que quiere presentarte algo que tal vez nunca hayas conocido y siempre has buscado. Y es a Dios como Padre. Somos una generación huérfana, porque hay muchos hogares donde los padres están físicamente, pero no están emocionalmente, no están para sus familias. Y hay una búsqueda. Yo no sé si es tu caso y no sé si estoy hablando para alguien en concreto, pero busca en Jesús ese camino que te lleva al Padre, ese Padre que siempre has buscado, ese Padre que todos necesitamos y ese Padre que nos espera con los brazos abiertos. Hay que arrepentirse, claro, porque todos somos pecadores. Mira, el que te está hablando es el más pecador de todos los hombres. Como diríamos aquí en esta parte del mundo, fallo más que una escopeta feria. Pero Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, es tan misericordioso, es tan paciente, que cada día me da una nueva oportunidad y es la oportunidad que te quiere dar a ti que nos estás viendo en este día. Pues querido amigo, ya lo habéis escuchado a Serafín. Creo que su experiencia pastoral y de guiar una iglesia y de hablar con cientos o miles de personas tiene base como para decirte lo que te has dicho. Bien, yo quisiera, como le decía antes, regalarte la Biblia. Hoy no tengo aquí en la mano una Biblia, pero tengo un libro que en sí te estamos regalando junto con la Biblia. La Biblia para que tú creas, debes de leerla
Dice el texto bíblico del apóstol Pablo que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es bueno que vaya por alguna iglesia y escuche la palabra. Es bueno que lea la Biblia y escuche la voz de Dios. Pero aparte de eso, yo te quiero regalar este librito, un bestseller realmente para mucha gente, más que un carpintero. Es un libro que ha ayudado a miles y miles de personas, de joven, de anciano, de adulto o de adolescente. Este librito lo tengo para ti. Como digo muchas veces, nada más que tengo un libro. Si lo quieres, llámame el primero y te lo llevarás. Porque solamente tengo este. Me regalaron una vez un montón de libros nuevos y lo que venían era prácticamente uno o dos de cada título. Así que este es el tuyo. Llámame. ¿Vale? Bien, dándote gracias, querido amigo, por estar ahí. Nuestro deseo de bendición para tu casa, para tu familia, para tus hijos. Si tienes algún tema que quieres que oremos por ellos, enfermedades, salud, de lo que sea, llámanos y oraremos por ti. Estamos preocupados por ti. Que Dios te bendiga y nos vemos la semana que viene con otro tema. No sé cuál va a salir, pero bueno, estamos buscando temas cada semana para traerte una bendición para ti. Que Dios te bendiga. Vamos a sembrar esperanza para cosechar amor. Cantemos todos con confianza que viviremos en un mundo mejor. Ven y siéntate un rato a mi lado. Por favor, ya no sigas llorando. ¿Quién dijo que todo está perdido? Siempre hay un sol que alumbra nuestra fe. No llores más. Aunque tu piel la estén maltratando y tus ríos sigan desangrando,